con nuestra alabanza, igual que Él nos agrada a nosotros con su creación, hermanos. Que así sea nuestra alabanza para Dios, algo especial, maravilloso, algo que sale de lo más profundo del corazón. Yo creo que mucha gente no disfruta de la presencia de Dios. Como decían los gitanos, los gitanicos, disfruta del Señor, y hay mucha gente que no disfruta del Señor, no disfruta de su presencia, no disfruta de esos ríos de agua viva, cuando realmente tenemos una riqueza espiritual increíble, de un valor incalculable. Somos ricos, no ricos, riquísimos espiritualmente. Estamos conectados con el Dios verdadero, estamos en comunión con Él, podemos adorarle con gozo, con alegría, no importando la circunstancia ni lo que nos pase, como los cristianos que iban a los leones cantando alabanzas a Dios, y no les importaba la muerte, ni su cuerpo, ni nada, y el emperador se estiraba de los pelos y la gente no podían comprender cómo podían ir a la muerte cantando y alabando a Dios, porque tenían al Espíritu Santo, tenían a Cristo en su vida. Sin Cristo no vale nada. Todo lo que tengamos de vida al lado de las riquezas de Cristo no son nada. Vamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 15, versículo 7 al 14. Hechos 15, del 7 al 14. Dice así la palabra del Señor. Y después de mucha discusión, versículo 7, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó, y oyendo a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Amén. Cuando los apóstoles, cuando fueron Bernabé y Pablo a Jerusalén y estuvieron con los apóstoles y con los demás hermanos, hicieron una asamblea general. Se reunió la iglesia por completo, no había allí solamente los apóstoles, era una asamblea general, había muchos creyentes, estaba la iglesia seguramente llena. Y es triste ver como dice el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: hermanos varones, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Después de
de mucha discusión, no de poca, de mucha discusión. Fue triste que en la iglesia principal, por primera vez, hubiera una discusión, un cambio de criterio, un modo de ver las cosas de Dios, unos con discernimiento espiritual y otros sin discernimiento espiritual. Por desgracia, en muchas iglesias ha ocurrido esto, han habido discusiones, a veces doctrinales, a veces por ideas carnales de hombres carnales, no cristianos o creyentes espirituales. Yo lo he vivido todo eso y lo puedo atestiguar. Y es triste que a veces hayan estas discusiones, a veces vanas y realmente sin sentido, porque no tienen una profundidad espiritual para esas discusiones. Aquí, en estas discusiones que habían, era una cosa de índole espiritual y doctrinal muy importante. Se jugaba nada más y nada menos que la salvación de los gentiles, nuestra salvación, hermanos. No era cualquier cosa. Por lo tanto, la discusión, el cambio de opiniones fue grande. No sabemos el tiempo que estuvieron discutiendo. Lo que sí sabemos es que en aquella iglesia, la iglesia primitiva, se habían convertido, entre comillas, fariseos que querían imponer su ley, la ley de Moisés, y de alguna manera adulterar el evangelio de Jesucristo por medio de la circuncisión. Hoy también hay gente, hermanos, por desgracia, que adulteran el evangelio de Cristo para sus fines, para sus cosas particulares, y crean divisiones y engañan a hermanos. Ya darán cuentas al Señor también todos estos que son falsos profetas, igual que estos fariseos que querían imponer su ley de la circuncisión. La circuncisión solamente era para los judíos por el pacto de Dios con Abraham. ¿Qué tenía que ver ahí los gentiles? Así de sencillo. Fijad qué sencillo es. Pero no tenían ese discernimiento de Dios. Menos mal que Dios se había revelado, y menos mal que Dios tenía un propósito y un plan que siempre se cumple, a pesar de que los hombres y mujeres quieran estorbar los planes de Dios. A pesar de que el enemigo también usa hombres y mujeres carnales para estorbar los planes de Dios. De ahí han salido los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas y otros y otros. Han salido hombres y mujeres carnales que el diablo ha utilizado para destruir el evangelio de Jesucristo, para estorbar la obra de Dios. Pero la obra de Dios sigue adelante, porque nadie le va a estorbar, que lo ha hecho Dios. Así que Pedro se levantó ya, después de la discusión, seguramente hizo callar a toda la asamblea, porque allí estaban discutiendo unos y otros, aquello era un gallinero y nadie se entendía. Y Pedro toma la palabra, porque Dios lo utilizó al principio como líder de la iglesia de Cristo, lo utilizó al principio, luego Dios utilizó a Pablo, y Dios va utilizando a aquellos que Él quiere, como quiere, para llevar la palabra de Dios y para llevar la sana doctrina a su pueblo. Entonces Pedro se levantó y dijo: hermanos, vosotros sabéis que por algún tiempo Dios escogió a los gentiles, y por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Es decir, Dios me llamó a mí, que yo era un judío que no creía que la salvación fuera para los gentiles, solamente creíamos que era para los judíos. Y a pesar de que habían estado 3 años con Jesús, no habían comprendido
que el Evangelio y la muerte de Cristo, Jesús en la cruz, no era para los judíos solamente, era para todo el mundo. Ellos no lo habían comprendido. Y tuvo que el Espíritu Santo obrar con poder para revelarles a Pedro y a otros muchos que la salvación era para todos. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y Dios, que conoce los corazones, les dio el Espíritu Santo como a nosotros. Es decir, Dios conoce todos los corazones, saben dónde hay buena tierra y mala tierra. Dios lo conoce. Y donde hay buena tierra, Dios pone su semilla y crece. Y hay siega. Donde hay mala tierra, no se puede sembrar, porque los afanes y las cosas de este mundo ahogan la palabra de Dios. Entonces el Señor sabía los corazones que estaban buscando a Dios, sea ese Cornelio y otro centurión y otra mucha gente que de buena fe buscaba a Dios pero no lo podían encontrar, no tenían la revelación que necesitaban. Y dice que Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio por el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Es decir, Dios envió la palabra y el Espíritu Santo a esa tierra hermosa que había, para que creyesen en Jesús y fuesen salvos. Versículo 9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ninguna diferencia. Ellos creían que había una gran diferencia, y los judíos hoy en día aún se creen que hay una gran diferencia entre un gentil y un judío. Todavía no han madurado ni han crecido, y no se dan cuenta que delante de Dios somos todos iguales. Todos iguales para la salvación. Todos somos pecadores y necesitamos a Cristo para nuestra salvación. Dice que ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que fueron purificados por la sangre de Cristo, por la fe. Cosa que antes ni los sacrificios de cordero ni bueyes podían limpiar los pecados de los hombres. Era de alguna manera como apartarlos un poco de la presencia de Dios, pero no eran purificados ni limpios. Versículo 10, dice Pedro: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué tentáis a Dios? Es decir, ¿por qué provocáis a Dios cuando Él ha diseñado un plan y vosotros estáis en contra de ese plan? ¿Por qué estáis tentando a Dios? El apóstol Pedro fue claro: ¿por qué estáis tentando a Dios? ¿Queréis tirar la obra de Cristo, los sufrimientos de Cristo, el Evangelio de Jesucristo? Lo queréis tirar por tierra para poner de nuevo la ley que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir jamás, porque la ley está ahí para los pecadores, para que si yo estoy... Tú eres, queda tipo, mucha gente dice: yo soy buena, no he hecho mal a nadie. ¿Tú has cumplido los 10 mandamientos? Nosotras veces no les contestamos, tenemos que contestar: ¿tú has cumplido los 10 mandamientos? No, por lo tanto estás condenado al infierno. Esa es la respuesta que tenemos que dar. No hay salvación. La ley está puesta para que veamos nuestro pecado y para que tengamos temor de Dios e intentemos cumplir la ley. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia seremos salvos, por el don, por el regalo de Dios, por nuestra fe en Él, no por nuestras obras. Cuando a veces los católicos dicen: no, porque yo hago obras, yo hago esto, están tirando a Cristo por tierra.
Si vosotros podéis justificar por vuestras obras, ¿para qué vino Jesús a morir en la cruz? No tiene sentido. Cristo vino a morir en la cruz porque no nos podíamos salvar nadie. Nadie cumple los 10 mandamientos, como dice el apóstol Pablo. No sé quién. Si cumples 9 y fallas en uno, eres culpable de todos. Nadie. Cuando dicen las obras no nos pueden salvar, porque si no, Cristo no hubiera venido aquí a la tierra, si no pudiéramos salvar. Y tuvo que derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y llevarnos a su gloria. Entonces toda la multitud cayó, y oyendo a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando Pedro comenzó a hablar, vosotros sabéis cómo Dios me reveló que fuera a predicar a un gentil, a Cornelio. Habían pasado aproximadamente 15 años de aquella cosa, pero a Pedro no se le había olvidado la revelación de Dios. Nunca tenemos que olvidar la revelación que nos ha dado Dios, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Nunca, jamás. Porque quizás vengan momentos difíciles como este en la iglesia, que tengamos que recordarnos la revelación que Dios nos dio en su momento. Y Pedro lo saca. Dios me reveló esto, y lo hago a conocer. Dice que todos callaron, se dieron cuenta de que Dios había obrado en Cornelio. Fue una noticia que recorrió todas las iglesias de los cristianos, de los primeros cristianos. La noticia de Cornelio recorrió todas las iglesias. Un gentil convertido a Cristo, y Pedro ha ido a visitarlo y a predicarles el evangelio, y ha descendido el Espíritu Santo sobre todos aquellos. Esa fue una noticia que corrió en todas las iglesias. No podían decir nada. Claro, cuando Pedro habla y les recuerda esto, todos se callan, dicen, es verdad, Dios ha hecho ya cosas preciosas. Pero es que luego, cuando termina Pedro, se levanta Bernabé, curiosamente, antes nombraba a Pablo y ahora nombra a Bernabé primero. Bernabé toma la palabra y cuenta las cosas, las maravillas que Dios había hecho. Porque a Bernabé lo tenían en gran estima antes de que se juntara con Pablo y lo rescatase. Pero luego eran compañeros, y Pablo tomó de nuevo el liderazgo, puesto que Dios lo había llamado para que predicara a los gentiles. Pero cuenta primero Bernabé y luego Pablo las maravillas que el Señor había hecho. Había sanado enfermos, se habían convertido muchos gentiles y judíos a Cristo. Era una evidencia que ellos no podían quitar. Y cuando callaron, después de contar Pablo y Bernabé las maravillas de Dios, dice que cuando callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Jacobo no era el primer Jacobo que era la columna de la iglesia de Dios, que le cortaron la cabeza, no. Este Jacobo era el hermano de Jesús, el que vino a España, Santiago apóstol. Ese es el que toma la palabra ahora. El otro Jacobo toma la palabra de nuevo, que ahora parece ser que Santiago Jacobo, hermano de Jesús, estaba como el que presidía la iglesia, es decir, el anciano más respetado de la iglesia, el que presidía. Y toma ahora la palabra después de escuchar a Pedro. Vemos que hay un orden en esta iglesia. Aunque están los apóstoles, hay un orden. Y la asamblea está reunida para que veamos que la iglesia es congregacional y al mismo tiempo tiene un orden muy importante. Así que vemos que primero interviene Pedro, luego Bernabé, Pablo y ahora Jacobo o Santiago, hermano del Señor. Y ahora el que presidía la asamblea toma la palabra. Cuando hay silencio, toma la palabra y le dice, varones, hermanos,
oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Les recuerda lo que Pedro había hecho en el nombre del Señor. No es que Pedro lo había hecho, es que el Señor lo llamó para hacer esa obra. Y él al principio se resistía, pero Señor, en casa de un gentil, ve. Y al final fue. Él obedeció. Y ahora Jacob le recuerda. Simón ha dicho esto, acordaos de que hay gentiles que se han salvado. ¿Cómo vamos a imponer una carga a los gentiles de circuncisión? Que eso es para los judíos. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. No sé si me acuerdo dónde estaba. Creo que es en Isaías. Lo mira antes y ahora lo tenía que haber marcado. No me encontraré seguro. Hay un versículo, creo que es. Hay un versículo en Isaías, un capítulo. Un capítulo donde habla Dios que llamará a los gentiles a la salvación y dará celos a su pueblo, porque ese pueblo que Dios llama nuevo, ese pueblo va a ser más celoso, va a buscar más a Dios que su propio pueblo. Este está en Isaías, antes lo he visto y no me he marcado, que tenía que haberlo marcado. Sí, versículo 65. Aquí está, dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a la gente que no me invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, a Israel, el cual anda en el camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca en continuo ira, sacrificando los huertos y quemando incienso sobre ladrillos, y que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos por la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Es decir, Dios llama a un pueblo nuevo porque su propio pueblo estaba pecando contra Dios. No andaban en la ley de Dios, simplemente lo estaban provocando continuamente. Y Dios llama a un pueblo nuevo, nosotros, los gentiles, para la salvación. Por medio de Cristo hay un camino nuevo para los judíos primero y luego para nosotros los gentiles. Gloria a Dios por esta palabra que hemos podido meditar, que está escrito, y más adelante, en la semana que viene, meditaremos con esta palabra donde Dios nos está llamando a nosotros con amor y con ternura, nunca olvidándose de su pueblo, Israel. Pero eran muy rebeldes y al final Dios se cansa y dice: os apartaré a un lado, buscaré un pueblo que sea más fiel y ande en mis caminos. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos.